Reanudar. Listo, entonces ahora la cuestión es ver hacia dónde y cómo ponemos los paneles, ¿cierto? Este, este es un tema que tiene que ver con la localización en la que nos encontramos, la cantidad de sol que incide sobre donde estamos y demás. Eh, Ahí está. Bueno, no veo a Julián en ninguno de sus dos dispositivos. Entonces ustedes saben, digamos que ah, ah, la Tierra, digamos, tiene una curvatura y el Sol, vamos a hacer un poco, bueno, todos saben que la Tierra, digamos que tiene un giro, ¿cierto? Que no es perpendicular eh, directamente a su traslación, o sea, al tiempo que demora o a la elíptica que desarrolla sobre el Sol, pero vamos a hacer, digamos, como una abstracción y vamos a suponer que el Sol gira alrededor de la Tierra, eh, digamos, perpendicular. Simplemente vamos a voltear todo un poco y vamos a suponer que gira perpendicular pues a la Tierra, pero perpendicular o en el mismo ángulo, en el mismo plano que el Ecuador, ¿no? O sea, el Sol o la Tierra pues le da la vuelta al Ecuador, le da la vuelta al Sol en este plano, ¿no? Este plano que es el plano donde está el Sol y que a la hora del T, digamos que corta la Tierra en esta línea ecuatorial, ¿vale? Entonces, nosotros podemos suponer que si la Tierra es así y el Sol está incidiendo acá directamente, ¿no? Porque suponemos que esta es la línea ecuatorial, o sea, donde nos está dando el sol siempre, siempre nos está dando el sol y eso es pues nuestra gran ventaja, ¿no? Siempre nos está dando el sol y siempre o más o menos con la misma magnitud, ¿no? Con una magnitud muy parecida. Entonces, la cuestión es que nosotros, si estamos en el Ecuador, pues vamos a suponerlo hacia arriba, ¿no? Para hacerlo más fácil, vamos a suponerlo hacia arriba. Entonces, si el sol está llegando aquí directamente, ¿no? Está aquí en este punto y él viene o sea, aquí lo que estoy pintando es la Tierra, ¿no? Estoy pintando media Tierra, ¿no? Pero esta es la Tierra, ¿no? La Tierra, eh, y nosotros estamos parados acá, nosotros estamos aquí parados, eh, y por tanto, nosotros lo que tenemos es que darle la cara al sol, ¿sí? Dependiendo de esta curvatura, por ejemplo, aquí tenemos, un país y aquí un continente, aquí tenemos el otro. Entonces aquí, esta curvatura que va cogiendo la Tierra, digamos que eh, estas son las latitudes, ¿no? Pues, esta de acá es 0, ¿no? Donde nosotros estamos, bueno, más abajito. Por aquí es 0, ¿sí? Y y esto va aumentando, digamos, en grados. 10, 20, 30, 40, aumentando 1, 2, 3, 4, 0.1 grados. Bueno, va aumentando en grados. Entonces, si yo estoy aquí parado, aquí lo dibujo vertical, si yo estoy aquí parado donde el sol me está dando de frente, pues yo pongo el panel así. Pero si yo estoy aquí parado y pongo el panel así, le estoy dando la cara por allá a esta parte y tengo que darle la cara al sol que está por aquí, que está saliendo por aquí en el horizonte, ¿sí? Entonces, en este lado, yo tengo que inclinar el, el panel solar y por acá, pues tengo prácticamente entre más arriba, tengo que ponerlo más inclinado para que el sol
para incidir, digamos, sobre el sol, ¿no? Entonces, en nuestro caso, miren cómo acá en este lado, pues tenemos que girarlo más y en este lado tenemos que girarlo bastante más hasta seguramente llegar a pararlo perpendicular a la Tierra para que tenga una incidencia mayor el sol. De hecho, pues lo mejor sería tener como una veleta, es decir, como que el panel por la mañana estuviera así, porque digamos, si este es el horizonte y por aquí sale el sol, pues lo mejor es que esté casi que parado, ¿no? Viéndolo de frente al sol, o sea, tiene que estar en la medida de lo posible viendo de frente al sol. Entonces, y el sol, digamos que esta es se perdió, segundito, se perdió, ¿qué le pasó? Bueno, digamos que esta es la dirección del sol, este es el camino del sol. Entonces, cuando esté por aquí, yo debería poner el panel en una línea perpendicular a esta. Cuando esté por aquí, yo debería poner el panel en una línea perpendicular a esta. Y cuando esté por aquí, pues yo debería poner el panel así, ¿no? Y así sucesivamente. Por la tarde tendría que ponerlo así y ya más tardecito para poder aprovechar los rayos del sol, tendría que ponerlo prácticamente nuevamente vertical, pero dándole la cara para el otro lado, ¿no? Obviamente, en este caso, en el caso de las mañanas, estoy hablando de que aquí está el vidrio negrito y en el caso de las tardes estoy hablando que aquí está obviamente el vidrio negrito, ¿no? Entonces tendría que darle la vuelta, seguir al sol y digamos que como darle la vuelta. Pero como evidentemente eso es demasiado complicado, muchísimamente complicado, entonces pues tenemos que apegarnos a la mejor posición de acuerdo a nuestra relación con la línea con la línea ecuatorial. Entonces, nosotros, afortunada o desafortunadamente, estamos aquí. De hecho, no estamos aquí, justo aquí, sino estamos como ¿cuántos grados arribita? Más o menos. No ¿Como estoy seguro, cuántos? pero no es mucho, son como 4 o 3 grados. 4, sí, más o menos. De punta a punta más o menos son 4 grados. Es decir, que nosotros ah, no estamos aquí, es decir, no lo ponemos acostadito, nosotros estamos aquí parados, ¿no? Ustedes tienen que hacer la abstracción de que nosotros estamos aquí paraditos, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aquí paraditos y ponemos el panel, si estuviéramos en el cero, acostado. Y como no estamos en el cero, tenemos que ponerlo así, mirando, eh, inclinado mirando al sol. ¿Pero cuánto? 4 grados. Por ejemplo, hay ciudades que están por aquí, como, no sé, Barcelona. Está como a 30 y pico de grados, como a 30 grados, pongamos. Entonces, si yo en Barcelona estoy parado acá, ¿vale? Entonces, yo pongo el panel ahí, pues estoy mirando al infinito. O sea, no, ahí me da el sol. Obviamente los rayos del sol pegan ahí, pero no, la incidencia no es suficiente o la incidencia no es la mejor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es girar este panel o ponerlo inclinado con respecto a mi piso. Es decir, aquí tengo el piso y ya no pongo el panel así, sino que lo pongo así a los mismos grados de latitud que tenga Barcelona o que tenga la ciudad o que tenga el lugar donde estamos, ¿no? Entonces lo pongo a 30 grados, con lo que garantizo que el sol de alguna manera está más perpendicular a ese panel, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de los momentos en los que el sol está más arriba, pero la inclinación entonces tiene que ver en el donde estemos, en el punto en el que estamos. Si esta es la línea ecuatorial, por decir algo, esta de acá, entonces aquí, nosotros parados acá, tenemos que apuntarle allá, a donde está el sol. Entonces aquí seguramente, perdón, que se volvió a ir.
Entonces aquí seguramente tenemos que poner el panel por acá para apuntarle directamente al sol, ¿no? Entonces, estos grados son relativos al lugar del planeta en el que nos encontramos. Para ser más correctos, nosotros tenemos que poner el panel 4 graditos inclinado con dirección hacia el sur. Es decir, el panel, obviamente este es el norte y este de abajo es el norte, digo el sur, perdón. Entonces nosotros tenemos que poner el panel así, un poco hacia el sur, mirando hacia el sur porque el sol sale un poco hacia el sur en el hemisferio norte y un poco hacia el norte en el hemisferio sur. Entonces lo ponemos así y si lo vemos en corte, pues lo inclinamos un poquitico del plano, pues del plano hacia el sur, ¿no? O sea, este mismo corte sería así. Ah, me quedó ahí sí. Voy a exagerarlo, pero este sería el corte, ¿no? Aquí solo habría 4 grados. El corte ¿qué? De esta longitud, de esta situación geográfica en la que estamos. Entonces, realmente a nosotros no nos conviene mucho el tema de las aguas, ¿no? Porque las aguas tienen una inclinación de 15, 20, 30, depende, depende de cada cosa. Entonces, lo que más nos conviene prácticamente es, pues, tener una terraza, ¿no? Y en la terraza poderlos prácticamente acostar o levantarlos un poquito, digamos, poniéndoles algo por detrás o alguna cosa. En estos casos, en los casos en que hay cubierta, tenemos que tratar de hacerle algún soporte, digamos, alguna estructura, eh, buscando que queden, digamos, lo más perfecto posible, ¿no? Pero realmente, pues, digamos, teniendo en cuenta lo más, la perfección, algo así, pero la realidad es que en nuestro contexto el sol, pues es bastante importante, incide de manera muy directa sobre el sol, casi sobre la Tierra, casi todo el año. Entonces, por eso podríamos o podemos darnos el lujo de no tener mucho en cuenta, digamos, estas inclinaciones que tienen las cubiertas y simplemente ponerlo ahí. Eso no nos va a afectar radicalmente en los cálculos que hemos hecho. De hecho, nos sirve de cierta manera porque, como les decía, si yo pongo este panel así, ¿no? A 4 grados perfectamente, quiere decir que desde que el sol, bueno, y si el sol sale por acá, entonces desde que el sol está a una cierta altura decente, digamos a las 7 de la mañana o algo así, empieza a recibir, pero muy tangencialmente los rayos, ¿no? A las 10 de la mañana o algo así, ya estamos muy perpendicular, por aquí también, ya por aquí pues más todavía, esto no lo puedo mover, bueno, por aquí arriba más aún, cuando el sol empieza ya a bajar, pues igualmente esta inclinación pues ya no nos es tan útil, ¿no? Ya prácticamente no nos es útil. Entonces, en ese caso, lo que normalmente se aprovecha y lo que normalmente se hace, que hablábamos también un poco la vez pasada, es, espérense que reviva. Lo que hablábamos la vez pasada es que tenemos que hacer una mezcla entre, o sea, lo mejor sería tener, digamos, el panel aquí, bien puestecito por acá, los paneles aquí, mejor dicho, ¿no? Los que haya que poner, porque pues como son hartos, pues aquí ponemos también otra serie
Y a lo mejor lo ideal sería que aquí hubiera también otros paneles, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haríamos? Es que aprovecharíamos esto en la mañana, esto en la tarde, al mediodía, pues, y estos los aprovecharíamos más en la tarde. ¿Quiere decir que por la tarde estos no producen? No. Y que por la mañana estos no producen, no. Y este, pues menos. A toda hora, excepto, pues digamos, no sé, a las 5 de la mañana cuando apenas está saliendo, pues no hay incidencia, digamos, sobre este, pero incide un poquito sobre este, digamos, ¿no? El sol, pues no es que esté de abajo para arriba, no, siempre está como, como de frente, ¿no? Como la luna que se va moviendo con uno. Entonces sale a las 6 de la mañana, quiere decir que a las 6 de la mañana está acá, incide en este, pues no incide nada, cero prácticamente le proporciona, pero a este le proporciona un poco. Ya cuando estamos hablando de las 9 de la mañana y los rayos son en este sentido, entonces pues ya influye a todos. A estos de acá, pues prácticamente no, ¿no? Prácticamente pasan de largo los rayos y no, él mismo se hace sombra. Ya un poquitico más adelante, cuando los rayos están un poquitico más así, pues ya estos están trabajando, este de aquí está trabajando y el de acá también está trabajando. Y cuando los rayos son en el otro sentido, digamos, en la tarde, cuando están los rayos así, pues este ya prácticamente no trabaja, pero este tiene una incidencia mayor. Eh, la cuestión, ¿por qué digamos que organizamos los paneles de acuerdo a la latitud en la que estemos? Y es que este horario del día, o sea, cuando el sol tiene los rayos más, eh, cuando el sol tiene los rayos perpendiculares a la Tierra, en el lugar en el que estemos, sea en latitudes altas o en pequeñitas como la nuestra, pues el tema es que esto es inmensamente mayor la radiación solar es inmensamente mayor a la que da, digamos, cuando apenas se está asomando por el horizonte, ¿no? O sea, apenas está, ustedes piensan que el sol se está asomando por el horizonte allá, pues ustedes tendrían que tener un panel paradito para que le diera algo de la luz que está proyectando el horizonte. Cuando el sol ya está un poquito así, pues tendrían que tenerlo así. Y cuando está aquí, tendrían que tenerlo vertical. Eso es lo que tratamos de que el mejor sol, el sol que es inmensamente más radiante, por decirlo de alguna manera, contra nuestros paneles solares, pues esté bien localizado. Ese es el mejor tiempo, pero normalmente ni siquiera podemos hacer esas tres cosas que acabo de decir, sino que normalmente poner, uh, podemos poner, pues, de acuerdo a la inclinación que tenga la vivienda, una o dos aguas. Entonces, perdón que reviva esto. Entonces, no lo digo. Ya. Entonces, si nosotros tenemos la casa, entonces si nosotros tenemos las aguas de nuestra casa y la casa ya está diseñada, ya no vamos a pensar en eso. Piensen ustedes que en un futuro no tan lejano, ese será uno de los. ¿Qué hacen ustedes qué es lo primero que hacen cuando hacen un diseño? A ver, ¿cuáles son los primeros pasos? Mirar el asoleamiento, la dirección de los vientos. Exacto. Y hay otra cosa muy importante que se llama las determinantes. Bueno, no, es eso que estás diciendo son las determinantes, ¿cierto? Las determinantes naturales. Esos determinantes naturales vamos a tener que sumarle no solamente la soleación en tanto que calor, ¿no? Porque hoy en día lo hacemos para aprovechar o para darle la espalda a esa soleación, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí no todos son de tierra fría, pero entonces, si yo voy a hacer un edificio y este es mi norte, ¿no? Y yo voy a hacer, no sé, un bloque de apartamentos. Yo sé que lo que tengo que hacer es darle la cara más corta al sol, ¿verdad?
darle esta cara corta al sol y estas largas hacia el norte y hacia el sur para que, digamos, que el sol pase e incida sobre la fachada más pequeña y lo menos posible sobre las fachadas más grandes, que son las que voy a abrir, y estas fachadas de acá las voy a cerrar, ¿cierto? En el caso de Bogotá, pues digamos que uno trata de aprovechar la incidencia de los rayos solares para que caliente un poco el edificio, y entonces lo pondría al revés. Si este de acá es del norte, entonces pues lo pondría, digamos que esto podría estar cerrado o no, pero aquí en Bogotá no hay tanto problema, pero digamos que lo pondría así y trataría pues de darle la cara al sol, ¿no? Haciendo que aquí estén las aberturas y aquí estén las aberturas para poderlo, digamos, mantener lo más iluminado y calentado posible, ¿verdad? Laura también es de Bogotá. Sí, sí, señor. Vale. Y entonces ahora tendremos que tener en cuenta no solamente ahora otra determinante que muy pronto será parte de nuestra cultura arquitectónica, será no solo si darle la cara al sol o no por el calor, sino también, por ejemplo, cómo es nuestro techo con respecto a la posición de los paneles solares, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en pequeños trabajos o en trabajos individuales, en cargos individuales que ustedes puedan tener, digamos, de casas o de conjuntos de casas o lo que sea, eh, no se pueden sincronizar los cambios, no sé. Ahí ustedes tendrán que tener en cuenta no solamente que no les entre el sol, sino, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, en Bogotá, yo sé que tengo que poner los paneles hacia el sur, o sea que aquí los tengo que inclinar. O sea que yo tendría que poner, bueno, o no sé, vamos a poner que tiene solo dos aguas. Entonces yo tendría que poner la inclinación de los ¿qué? De la cubierta, la podría o la tendría en principio que tener de esta manera, para que cuando salga el sol por la mañana, pues esté incidiendo sobre esta parte, o hacemos el corte, y para poder poner nuestros paneles acá y nuestros paneles al otro lado, que es lo más normal, que casi nunca se pueden poner, digamos, horizontales, y entonces saber que en la mañana aprovechamos bien estos paneles de acá y que, ay, se bloqueó otra vez. Y que ya pues en horas de la tarde aprovechamos estos paneles de acá. Entonces tenemos que tener esta inclinación, o deberíamos tener esta inclinación en las cubiertas, y la determinante natural del sol también nos implica pues lo que ya hemos tenido en cuenta, ¿no? Entonces, casi nunca tenemos en cuenta pues las aguas hacia dónde van y por qué, ¿no? Las aguas depende del diseño, depende de los vecinos, depende de la tipología, depende de muchas cosas, pero metiéndole la determinante nueva de la energía solar y de la inclinación que tienen que tener los paneles, pues tenemos que pensar qué material puede soportar, por ejemplo, una inclinación de 4, 5 o 10 grados, ¿no? Entonces, una teja de Ternit, empezando porque es cancerígena, pero bueno, aparte de eso, haciendo la salvedad de que estamos en Colombia, el único país, uno de los pocos países del mundo que todavía trabaja ese material, porque los dueños de la fábrica son ricos y no les importa, y ellos no viven con tejas de esas. Aparte de eso, pues tenemos que ver que esas tejas, por ejemplo, no permiten una inclinación de 3 grados. Si uno le pone 3, 4 grados de inclinación a teja de Ternit, pues se pudre y se entra el agua a los 6 meses. Pero hay otras tejas, ¿no? Como no sé, las termoacústicas, y hay tejas de plástico y tejas de otro tipo de tejas que permiten otras inclinaciones también, ¿no? Entonces, pues eso sería una determinante a tener en cuenta. Y por otro lado, pues pensando en la sostenibilidad y demás temas que siempre están tan de moda en nuestro contexto, pues tenemos que también tener en cuenta que
si ponemos una teja de Eternit, por ejemplo, no podríamos recuperar las aguas lluvias, ¿no? Porque estaríamos tomándonos ese material cancerígeno. Entonces sería mejor poner una teja. ¿Y esto qué? Uy, no. Pensé que había descubierto algo, pero no. Entonces tendríamos que poner una teja metálica o de plástico o algún material que no suelte nada para recoger estas aguas y llevarlas a la reutilización, ¿no? Recoger las aguas lluvias y llevarlas a una reutilización, que sería pues un elemento más dentro de la sostenibilidad que siempre estamos planteando, ¿no? Ustedes tienen su proyecto de grado en ciernes, próximamente, lo que sea. Cualquier cosa que hagan, a no ser que sea pues una investigación, pero la investigación podría tener algo que ver con sostenibilidad. Pero cualquier diseño que hagan o cualquier cosa que hagan, pues seguramente será muy importante tener en cuenta energías alternativas, reciclaje, reutilización y ese tipo de cosas, con lo cual, pues vale la pena irlo pensando. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo de la sesión, entonces 5 minuticos y los vuelvo a convocar. ¿Listo? 2 minuticos. Chao.